Alguien, por favor, y me ayuda en esto, puede buscar Lucas 24, Lucas capítulo 24. Para leerle los versículos 25, 26 y 27 en voz alta. Y otra persona entonces puede leer los versículos 44 al 47. ¿Alguien tiene 25 al 27? Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Señor Jesucristo le aparece a dos de los discípulos camino de Emaús y les está dando una lección acerca de lo que decía de él desde Moisés, la Torá, la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. ¿Alguien lea 44 al 47? Henry. Y les dijo: estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Hasta cuándo? 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es interesante eso porque el Señor está diciendo todo lo que significaba su vida y su obra y el hecho también de salir a predicar. Y le dice a los discípulos, pero Él está diciendo que todo eso uno lo entiende desde el punto de vista del Nuevo Testamento, todo eso lo dice el Nuevo Testamento, pero Él está diciendo que eso estaba escrito ya en Moisés y habla de tres cosas: en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que significa los libros de la ley, todo lo que son los libros de los profetas y todo lo que son los libros de sabiduría. O sea, lo que llamamos Antiguo Testamento. Pero él dice, eso que yo les estoy diciendo, lo dice el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces, una lección interesante la que el Señor les da. Les da un curso de cristología en el Antiguo Testamento. Y eso lo dijo el Señor a sus discípulos. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo voy a ver si da tiempo para que ustedes hagan preguntas. No le garantizo respuesta, pero ustedes pueden preguntar, hermano. No hay ningún problema. De todas maneras, aquí está el experto teólogo Alejandro García. Vamos a dar un concepto sencillo de cristología. Mire, esto es la cristología. Es una materia en cualquier institución teológica a nivel de la licenciatura. Pero en la maestría, aún en el seminario, yo iba a dar este curso de cristología avanzada. Porque, como voy a decir más adelante, no solamente es un tema, o sea, una rama dentro de la teología, sino que tiene su controversia. Vamos a decirlo así. Es muy importante conocerlo. Entonces, un concepto de cristología sencillo es la rama de la teología cristiana que trata de la persona de Jesús como Cristo o Mesías. Mesías, que viene de la palabra hebrea, Mashiach, que significa ungido, para hablar de aquel personaje que vendría, Dios con nosotros, que vendría como la esperanza redentora de Israel y del mundo. Pero Cristo es la palabra con la que se traduce Mesías al griego, que tiene el mismo significado, ungido, pero pasa de ser una palabra tradicional a ser la figura de la salvación, de la redención de Dios para toda la
Humanidad. Entonces se habla de Jesucristo como Cristo, Mesías. Hace referencia a aclarar su naturaleza, su identidad. Y en un sentido es cómo Cristo puede ser humano, divino y humano al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el que Dios hecho carne es y fue, pero hablando del tiempo histórico, humano y divino al mismo tiempo. Porque es Dios. O sea, Dios puede tomar la forma del ser humano. El ser humano es el que no puede tomar forma de Dios nunca, jamás. Busca comprender entonces la obra salvadora de Jesucristo mediante la explicación de su persona. O sea, la cristología es hablar, aprender de la naturaleza, de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, pero uno sabe lo necesario. Él es nuestro Señor y Salvador. Es como el ciego. Cuando dice, ¿qué te pasó? ¿Quién es Él? Yo no sé. Pero una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Y lo volvieron a buscar. Pero dime, o sea, ¿quién te hizo eso? Alguien vino y me sanó. Lo que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Y los religiosos, los líderes lo buscaron otra vez. Vuélvanos a explicar. Y él se molestó y dice, ¿será que ustedes también quieren meterse a evangélicos? Bueno, no. A ser discípulos de Cristo. Él me sanó. Solamente, eso es lo que yo sé. Y lo expulsaron, lo echaron fuera de ahí del templo. Y se consiguió con el mismo Señor Jesucristo. Y ahí sí lo enfrentó. ¿Tú crees que aquí está el Hijo de Dios, el Salvador? Creo, dijo él. Y aprendió la primera lección de cristología. El Salvador está aquí y me sanó. Él es. Entonces, el estudio de la cristología bíblica, la siguiente, hermano. Ajá. Usted está pendiente ahí cuando cambie el verbo aquí. Mira, si se te hace más fácil aquí está todo lo que está en la computadora. No, aquí está más grande. Okay. De gracia, hermano. Entonces, el estudio de la cristología bíblica se basa primeramente en la revelación que Cristo hace de sí mismo. O sea, nadie más autorizado que el Señor Jesucristo, que se presenta a sus discípulos y se nos presenta a nosotros en la palabra de Dios. Pero luego los apóstoles hablaron acerca del Señor Jesucristo, como Juan, cuando dice en la primera carta, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo traté. Ese es el verbo. Yo lo conocí. Yo experimenté lo que Él es, lo que Él dijo, sus declaraciones. Entonces ellos hablaron acerca del Señor Jesucristo, como Pablo también. Pero los profetas en el Antiguo Testamento también declararon acerca de alguien que vendría. Y de allí viene la idea del Mesías. Pero hay que ver también que la cristología, ya como rama de la teología, echa mano de otras ciencias, como por ejemplo la historia. Y eso es muy importante también. Porque al principio creían en Jesucristo, pero después comenzaron a aparecer en el siglo I, II, III, corrientes filosóficas contrarias a la palabra de Dios y a otra serie de cosas. Entonces, gente, eruditos de la palabra de Dios, pastores y teólogos, comenzaron a defender la divinidad del Señor Jesucristo. La obra salvadora y redentora del Señor Jesucristo. Su humanidad también. Entonces la historia nos habla. Porque el mismo que nos habla hoy ha hablado al pueblo de Israel y habló a los apóstoles y habló en todos los siglos hasta el día de hoy y no cambia. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que no es el mismo es el ser humano desde el punto de vista del pecado así, pero su pensamiento siempre y dirigido por el enemigo es para empobrecer la figura del Señor Jesucristo, distorsionar. Si ustedes quieren saber, entre otras cosas, cuando un pensamiento pseudo cristiano o entre comillas cristiano no es de Dios, averigüen qué piensan del Señor Jesucristo.
¿Me están entendiendo eso? Por ejemplo, por ahí hay una corriente que habla de las maldiciones ancestrales. Tú eres cristiano, todo lo demás, pero todavía tienes una maldición si en tu vida, en tu familia hay gente que practica la brujería y todo lo demás. Eso parece muy bonito, pero eso desdice de la obra de Jesús en el Calvario. Porque cuando Jesús entra en nuestro corazón, hay una obra perfecta de limpieza y de perdón. ¿Y por qué una persona sufre de eso? Por lo que dije ayer, porque un cristiano también se deprime, también sufre de estrés, también sufre de angustia, y la Biblia dice que si confesares pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no le eche la culpa al diablo, es la culpa de cada uno de nosotros que tenemos que ir delante del Señor y pedir perdón. No hablo más de esto porque eso es esta noche y mañana. Pero la idea aquí es que la historia ayuda, la filosofía ayuda. Porque también la Biblia habla en épocas cuando Juan el apóstol escribió e introduce en su carta en la vida de Jesucristo. El primer versículo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él está usando la figura de una filosofía griega que venía desde Platón, desde Sócrates en un sentido. La lingüística también. Y ustedes van a ver versículos que claramente en el Antiguo Testamento dice que Jesucristo es el Mesías y es Dios. Y el Nuevo Testamento. La hermenéutica, la interpretación. O sea, todas estas cosas tenemos que darle gracias a Dios. Porque después que uno estudia todo esto, no es para decir cosas raras, sino para decir que Jesucristo es Dios, pero con pasión y con seguridad. Y si alguien va a discutir, como una vez un testigo de Jehová, porque los evangélicos, miren que distorsionaron toda una Biblia y dicen lo que no es, pero él no sabía que yo era ni pastor, porque estaba agarrando el taxi, que yo era pastor y que yo sabía un poquito de griego y todo eso. Y después que él habló, yo le dije: ¿cómo sabes tú eso? ¿Te lo dijeron así? Bueno, yo estoy aprendiendo. ¿Tú hablas griego? No, porque yo sí conozco algo. Sí. Entonces le expliqué un poquito ahí de la construcción de Juan 1:1. Y después me dijo: bueno, yo apenas estoy comenzando, yo no sé mucho. Pero es así, porque la Biblia es pasión, es espíritu, pero también es razón, mis hermanos. Ya me emocioné, mi hermano. Es una cosa. La revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, entonces, prefigura, anticipa la redención que Dios haría en la persona y la obra de su Hijo encarnado, Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dice, las Escrituras dicen que el Mesías va a morir, va a resucitar y va a ser predicado. Lo dice el Antiguo Testamento. Entonces vamos a comenzar considerando el Nuevo Testamento. ¿Por qué no comienzo con el Antiguo Testamento? Porque tenemos que comenzar con la gente que interpreta el Antiguo Testamento para entonces volver atrás. O sea, en otras palabras, la base del Nuevo Testamento tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ya se prefigura el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola. Y hay que verla de esa manera. Para hablar entonces de la divinidad de Jesucristo, tenemos que ir a un concepto de la Trinidad. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra Trinidad. Pero habla del Padre divino, dice que el Hijo Jesucristo es divino y el Espíritu Santo es divino. Como no hay tres dioses, sino uno, entonces tenemos que decir, entonces, ¿cómo es eso de que los tres son Dios? Para defender, entonces eso fue que en los primeros siglos se comenzó a enseñar sobre la Trinidad. Pero esto no es un asunto que se inventó en un concilio. Ya eso se hablaba en algunos concilios, como voy a decir. Lo que se hizo fue llevar a un consenso el que
El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso hay que estudiar la historia para saber eso. Pero en algo que ustedes van a tener, que es una declaración que es doctrinas y principios distintivos de los bautistas o de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, se dispone esto así: el eterno Dios se nos revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Atributos personales distintos en esa revelación, pero sin división de naturaleza. O sea, un Dios revelado en tres personas. O sea, pero tiene la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo ser. A esta doctrina se le conoce como la Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Sencillamente. Esto también puede ser un estudio muy largo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero también es el Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Okay. Anoten preguntas. Si van pueden anotarla. Puede ser que en el transcurso de la conferencia, del taller, se respondan. Entonces ustedes la tachan, ya respondido. Pero ténganla ahí. Si yo no la respondo, la responde el pastor Alejandro. En cuanto a la divinidad de Jesucristo, hay un concilio muy famoso, el primer concilio o el concilio de Nicea del año 325, cuando Constantino era el emperador. Él fue quien reconoció el cristianismo. Simplemente hizo un decreto de tolerancia en ese momento. Los cristianos habían sido muy perseguidos porque la religión oficial era la del Dios emperador. Pero Constantino, para mí, con un movimiento político, y como había ya muchos cristianos, dijo: es mejor tolerarlo. Entonces, en ese concilio, escúcheme bien, no se aprobó, vamos a decir así, el hecho de la doctrina de la Trinidad, porque esto es lo que comúnmente se dice, que la Trinidad surge como enseñanza en ese concilio. No, otra vez, desde los siglos anteriores se enseñaba la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algo muy importante sí pasó aquí, que es que se estableció la enseñanza de que Jesucristo era divino. O sea, en otras palabras, es Dios. Y eso fue lo que más tarde dijo: bueno, si Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, entonces se habló de la Trinidad. Entonces, eso fue un paso importante porque se estaba hablando de que Jesucristo, unos decían, Él es Dios pero no es hombre. O sea, es una aparición solamente. Y otros decían, es un hombre pero no es Dios. Es solamente un profeta elevado. Es lo que decía Arrio. Entonces, que decía, ese no es el Hijo de Dios, simplemente era como un ángel creado que enviado por el Señor. Pero en ese concilio dijo, Jesucristo es divino, es Dios. Eso fue un paso para establecer la doctrina de la Trinidad, como dije en concilios posteriores, Constantinopla y Calcedonia. Esa es palabra para los que les gusta entonces averiguar de la historia y profundizar más. Pero sencillamente va por ahí. O sea, históricamente y con pruebas bíblicas, con estudios bíblicos teológicos. Hay un personaje, no está ahí, pero que es uno de mis preferidos en el siglo IV, que es Atanasio. Busquen a Atanasio, un hombre de Dios que luchó con Arrio y las doctrinas de Arrio. Arrio viene a ser como el predecesor de los testigos de Jehová. Ahora, la divinidad de Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de sí mismo? No voy a poner todas las citas, sino las relevantes. Pero en Juan 10:30, Él dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa eso? Es algo filosófico. O sea, es algo como para decir, es como decir, mi esposa y yo somos uno. Hay un obrero del seminario, él decía, como ustedes dos son uno, si come uno, comen los dos.
De ninguna manera. Eso no es verdad. Serán una sola carne. O sea que si uno lee la Biblia, los dos la estamos leyendo. Cuando Jesucristo dijo, yo y el Padre, uno somos, estaba diciendo algo que los discípulos en ese momento no lo entendieron, pero los enemigos sí lo entendieron. Y dice, por eso te vamos a crucificar, porque te haces Dios. Por eso tienes que morir, porque te haces Dios. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Nada. Las veces que Jesús dijo, yo soy. Díganme ustedes alguna frase en que el Señor dijo, yo soy. Soy el pan de vida. Cuando lo atraparon en Getsemaní. Ajá. Cuando Él dijo, yo soy ¿qué? El camino. El decir tantas veces, yo soy, eso también llama la atención. Porque en el léxico y en la manera de hablar de los hebreos, en hebreo o el arameo, casi nadie conjugaba ese verbo en yo soy. O sea, no decía yo soy, sino yo esto, yo lo demás, pero no utilizaba el verbo, porque eso se utilizaba casi exclusivamente para Dios. Que en el Antiguo Testamento, cuando se presenta a Abraham y a Moisés, y Moisés le dice, entonces, ¿quién voy a decir que me envía? ¿Cómo te llamas? Ese es el asunto de la antigüedad, de saber el nombre de los dioses. ¿Quién me envía? Y el Señor le da una lección y le dice, tú les vas a decir que yo soy el que soy, te envía. O sea, lo dejó igualito. Ya yo no sé. Pero yo soy. Es un misterio en un sentido, tratar de explicar aquello, pero tiene que ver con eso, el eterno que existe. Ya voy a hablar de eso. No es tanto que existe, es que es. El Señor Jesucristo entonces hablaba, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Eso llamó la atención. Y la otra cosa es cuando el Señor Jesucristo ve que están bajando a un enfermo en una casa donde había mucha gente y bajan a un enfermo en una camilla. ¿Ya saben la historia? Entonces cuando Él dice, al ver la fe de ellos, no del enfermo, de ellos, dice, tus pecados te son perdonados. Y los que están alrededor, los religiosos, dicen, ¿quién es este para perdonar pecados? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Él dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, porque es muy fácil decir, el hacer es más complicado. Para que ustedes, como prueba de perdonar pecados, a ti te digo, levántate. O sea, la sanidad era la prueba de que Él sí podía perdonar pecado. Nadie, sino solamente Dios. Y Dios no delega sus funciones en ninguna otra persona. Dios no lo hace. Es Dios mismo quien estaba hablando. Seguimos. Escritores del Nuevo Testamento vieron referencia a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y hablé al principio de historias. La Biblia es una historia que comienza ahí en la creación, en el jardín del Edén, y termina en la ciudad celestial, en la patria celestial. Es toda una historia, dividida en historia. Entonces Dios es soberano sobre la historia, porque en definitiva el autor de las Sagradas Escrituras es Dios, quien habló inspirando a gente, a hombres y mujeres, para que no solamente escribieran, sino que dieran testimonio de vida de la intervención divina. Entonces en las Escrituras de antemano se anuncia la redención por medio de su Hijo encarnado, de Jesucristo, para que su pueblo creyera en el Mesías. O sea, no se hablaba de Cristo, se hablaba del Mesías. Como voy a decir más adelante, profecías cumplidas en Jesucristo. Para que aquellos entonces que conocían al Mesías como el Señor Jesucristo, entonces pudieran tener una mayor comprensión desde el Antiguo Testamento quién era el Señor Jesucristo. O sea, uno conoce primero a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén o amén.
Y después uno va aprendiendo quién es Jesucristo y eso enriquece la vida. Es como decir, uno se casa por fe. No es así, hermanos varones y hermanas mujeres también. Uno se casa por fe. Digo yo, porque si uno conociera bien lo que va a pasar, uno dice, mejor me quedo soltero. No, mentira, no. Borren eso, eso lo van a editar. Pero es por fe, porque el amor es así. El amor es así, pero crece a medida que uno va conociendo a la persona. De tal manera que errores o debilidades o todo eso, mire, uno lo pasa por alto. Mi esposa tuvo que amarme mucho para poderse casar conmigo. Mire. ¿Saben qué? Lo voy a decir porque no está presente. No le vayan a decir nada. Pero ella le pedía al Señor un hombre, primero que no fuera pastor. Que fuera o negrito, negrito o blanco, blanco. Y que no fuera maracucho. Y como la lengua es castigo del cuerpo, dice Santiago, este ejemplar llegó a su vida. Marroncito, como decían mis hijas, pastor y maracucho. Bueno, eso fue solamente un paréntesis. La idea es que uno se va conociendo. Uno va conociendo y ese conocimiento se va enriqueciendo. Entonces uno conoce a Cristo como Salvador. Pero luego cuando uno ve las referencias al Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento, por todo el Antiguo Testamento, y uno va viendo el amor de Dios, el plan de Dios, la redención de Dios, entonces por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Esa es la idea del conocimiento. El conocimiento no es para saber más, sino para poner en práctica todo lo que dice la palabra del Señor. Y Jesucristo es el tema principal. A las 10:30 hay un break, ¿verdad, pastor? Ok. Alguien lea, bueno, ahí está. Si lo pueden leer de ahí. Juan, el versículo 1 y luego el versículo 14. ¿Alguien lo puede leer allí o de allí? ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es un versículo basado en una filosofía de aquel momento. Platón, que era el intérprete de Sócrates, uno de los más grandes filósofos, él hablaba de que el mundo era sombra de una realidad más grande. Y que esa realidad más grande se fue mostrando para hablar de las cosas grandes, pero al nivel del ser humano. Y habló de una palabrita, no la vayan a aprender de memoria, el demiurgo, que era la manera en que el hombre podía entender esa realidad mayor. ¿Qué hizo Juan? Juan dijo, esto es lo que dice el Antiguo Testamento, pero le vamos a poner nombre, como lo dice la palabra del Señor. Y dice, esa realidad realmente es Dios. Y con Dios estaba la palabra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios en la creación. Y esa palabra, que es Dios mismo, porque no puede ser una palabra aparte de Dios, esa palabra se hizo carne para hablarnos a nosotros. De tal manera que nosotros tenemos que hablar de todo eso. Pero cuando la gente en aquel momento, y Juan escribió mayormente para la cultura griega, cuando lo leía, podía sonreír y diciendo, yo entiendo esto. En el principio era el verbo. Yo voy a decir entonces que Cristo ya existía, ya preexistía. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la misma palabra. Y luego dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan está interpretando el Antiguo Testamento para ese momento. Juan 5:18. ¿Qué dice? Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Ellos entendían que Jesucristo estaba pretendiendo ser como Dios y hasta ser Dios. Por eso les resultaba un poco extraño. Pero fíjense que sus discípulos no entendían bien eso. Pero los enemigos sí, porque ¿saben una cosa? El enemigo sí entiende. El enemigo sí entiende que nosotros seguimos al Señor Jesucristo y que esa es la verdad. ¿Y qué procura? Apartarnos en ese sentido. Entonces, los judíos tenían su propia teología, pero entonces veían en el Señor Jesucristo la pretensión de ser divino. Aunque hay una enseñanza, y voy a presentarla un poco, que en el Antiguo Testamento, cuando se presenta el Mesías, en algunas ocasiones se habla de Dios haciéndose hombre. Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado este entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, esta es una cosa que bien interesante. Porque dice, hay un juego de palabras hasta llegar al centro de esta enseñanza. El Hijo de Dios ha venido. ¿Entienden eso, verdad? Y luego dice, y el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Dios. Pero dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Lógicamente lo que viene después, y estamos en el verdadero que es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es un versículo maravilloso. Un juego de palabras para lo que viene entonces. Este es ¿quién? El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Algo más claro que esto? Seguimos. Lo que declaró Pablo, Romanos 9:5. ¿Qué dice? ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es qué cosa, ¿quién es? Dios. ¿Quién es Dios? Dios Todopoderoso, hizo el cielo y la tierra. Dice, según la carne vino Cristo, el cual, o sea, Cristo es Dios sobre todas las cosas. Hay que leer esto para después entonces ir al Antiguo Testamento, porque está explicando el Antiguo Testamento. Hay un pasaje excepcional en Filipenses 2:5 al 11, lo voy a leer, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Alguno lo sabe de memoria, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién puede ser igual a Dios? Nadie. Ser igual a Dios es ser Dios. Y no otro Dios, porque no puede haber otro Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, toma forma de hombre. Es la manera del verbo hablar. Dios hablando al ser humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pudiera haber una pregunta, pero explíqueme. Entonces, ¿cómo es eso de que es Dios y habla con Dios? Por ejemplo. Pero recuerden que la forma de Dios hablar al ser humano es cómo le entiende al ser humano. Por eso le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, bueno, lo que tú me estás explicando es complicado.
Y dice, y te estoy hablando de las cosas terrenales, si te hablo de las cosas celestiales no vas a entender un carrizo. Entonces, nosotros entendemos la palabra en la forma en que Dios nos habló para que pudiéramos entender. En términos humanos, con figuras humanas. Y esa es la relación entre Cristo, entre el Padre y el Hijo, para que entendiéramos la relación entre el Hijo y nosotros. ¿Vamos bien? Estoy tratando de explicar lo más sencillo en este sentido. Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes De todas las cosas. todas las cosas en Él existen. Ok, ya está ahí. Fíjense que él dice que él participó en la creación o él es el creador. Y luego dicen, y él es antes de todas las cosas. Voy a hablar un poquito de eso también. Todas las cosas en él subsisten. Están hablando de todas las características y la descripción del creador en el libro de Génesis. Y luego 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perfecto hombre y perfecto Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Luego Pablo en 1 Timoteo 3.16, eso también es increíblemente interesante. ¿Qué dice ese versículo? Dios, dice el 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¿De quién se habla? ¿De Dios, el Padre o de Jesucristo? Del mismo. Dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces uno dice, ¿quién fue manifestado en carne? Jesucristo. Él fue justificado en el Espíritu. Usado, vamos a decir así, de tal manera que ahora ahí interviene también el Espíritu Santo. Y luego dice, visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? El Evangelio habla de Jesucristo. Creído en el mundo y luego dice, recibido arriba en gloria. O sea, ellos vivían la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sin explicarlo. Pero después hubo la necesidad de enseñarlo y de explicarlo, basado en que la Biblia dice, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios por todo lo que habla. Entonces, lo que tenemos es que declarar qué significa eso, cómo se explica eso, porque la Biblia lo dice. Otros escritores, ahí la letra está un poco pequeña, pero ese es Hebreos 1 al 4, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es interesante que nosotros somos coherederos con el Señor Jesucristo también. O sea, la enseñanza de Dios Padre con Dios el Hijo tiene que ver con la enseñanza de Dios, el eterno y trino Dios, con nosotros también. Por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y está hablando de la palabra del Señor Jesucristo. Otra vez está declarando la divinidad del Señor Jesucristo. Judas 1, 24 y 25. Esa doxología para mí es preciosa. Yo no sé si aquí la cantan también. ¿La conocen? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos. Entonces, está diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro
Dios desde el Antiguo Testamento es Salvador. Y como dice Isaías, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Y se presenta Jesucristo y Él es el Salvador. Está hablando ven lo que dice la palabra del Señor. Y estoy tocando unos poquitos temas. Terminamos con esto y hacemos el receso. Apocalipsis también dice algo bien interesante. ¿Saben que Apocalipsis es un libro pero sumamente interesante? Y le decía al pastor que Apocalipsis, antes de ser un mensaje para el futuro, era un mensaje por la gente de aquella época que estaba sufriendo. Hay que ver las enseñanzas de ese momento porque tiene principios para el día de hoy también. Pero yo recuerdo que desde pequeño, cuando hablaban de Apocalipsis, yo lloraba. Por allá por el año 60, cuando el conflicto en Israel, diciendo, ya va a venir Jesucristo y por ahí va a venir el anticristo y va a venir los monstruos eso. Y cuando yo oía que estaban explicando así en la casa, yo me ponía a llorar. Pero luego mi trabajo de grado, mi tesis de grado, la licenciatura, fue basado en el Apocalipsis. Porque comprendí que era un libro de esperanza, un libro de victoria. ¿Qué va a pasar? Que si van a venir monstruos, que vengan lo que sea. El que está seguro en Dios está seguro eternamente y para siempre. Eso es lo que debe reinar en nuestra vida. Pero el asunto es que en Apocalipsis usted va a ver el cordero que fue inmolado y el trono, el gran trono blanco. El cordero y el trono blanco y todo lo que se dice. Pero al final, en un trono, fíjense lo que dice. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del cordero. Un solo trono para Dios y el cordero. Estará en ella. Y sus siervos les servirán. No dice les servirán, les servirán. Yo Jesús he enviado a mi ángel. Entonces Jesús no es un ángel. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Está hablando alguien que está sentado en el trono. Jesucristo aparece desde Génesis 1:1 en la creación, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el Apocalipsis sentado en el trono. Amén. ¿Tenemos cuántos? 15 minutos. Pastoralmente 10 minutos. Pueden ir al baño, relajarse un poquito, hacer ejercicio y nos encontramos aquí. Y eso es que estamos hablando cosas terrenales. Muy bien, hermanos, yo voy a continuar. Un tema que tiene que ver con la cristología, entonces, es la preexistencia de Jesucristo. Mire, estoy hablando de una materia que puede darse hasta varios semestres. Pero yo estoy aquí explicándole en 3 horas, o menos de 3 horas. Pero de la manera más sencilla. Cuando ustedes digan, pastor, no entiendo, entonces yo le encomiendo la obra del Espíritu Santo para que ustedes sigan adelante. Pero este es un tema, hablar de la preexistencia de Jesucristo, para tratarlo con mucho cuidado. Porque otra vez, tendríamos que ir al concepto o explicar quién es Jesucristo, hasta cómo es Jesucristo. Porque uno lo trata desde el punto de vista de una mente finita, o sea, de lo que nosotros podemos entender. Y el asunto es que uno tiene imágenes humanas de Jesucristo por las películas, los dibujos, las pinturas, etc. Y hay que tener mucho cuidado con eso, se lo voy a decir más adelante. Hay un teólogo protestante de mitad del siglo pasado llamado Paul Tillich. Él habló de la teología del ser. Aprendí que todas estas cosas hay que tratarlas como comer pescado. La teología del ser humano hay que tratarla como comer pescado. O sea, hay que sacarle las espinas y comerse la carne. Como dice la palabra, no hay que escudriñarlo todo, pero retener lo bueno.
Entonces él dijo algo interesante. Él dijo, Dios no existe. Y él explica, nosotros existimos, pero Dios no existe como nosotros, porque Él es eterno. Entonces Dios no existe, simplemente Dios es. ¿Cómo explicar eso? No me pregunten. Pero es para hacer la diferencia entre Dios y nosotros. Entonces cuando la Biblia describe, entre comillas, a Dios, tiene que utilizar términos humanos para que podamos entender. Por eso es que le dice a Nicodemo, cuando él dice, esta cosa es difícil de entender, dice, y te estoy hablando de lo humano, ¿cómo será si te comienzo a explicar ese lenguaje celestial? No lo vas a ni siquiera. Entonces, piense en eso. Dios no existe desde el punto de vista humano. El ser humano, ¿cómo es? Nace, crece, se reproduce y muere. Pero Dios es. Ninguna de esas categorías pueden indilgársela a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la imaginación católica popular, que ha descrito a Dios con representaciones. O sea, Dios es el que tiene una chiva y barbas blancas. El Hijo es más atlético, con pelo negro y alto. Y el Espíritu Santo es una palomita. ¿Ustedes han leído el libro, la novela, La Cabaña? Es bien interesante eso, ¿no? Yo he sacado lecciones, pero hay que también tener cuidado en tener esa representación, porque entonces pensamos más en lo que se ha escrito que en la Biblia misma. Pero cuando llevamos a esas imágenes a la Trinidad, entonces se separan tanto que parece que cada uno fuera un Dios aparte. Y que en toda la eternidad, desde el principio, existía Dios con barba blanca, el Jesucristo de esta manera y el Espíritu Santo. O sea, en algún momento nosotros tenemos que pensar que no podemos ni siquiera imaginarnos cómo es, porque nuestros ojos son físicos y la mente también tiene que ver con interactuar. O sea, nuestros sentidos están interactuando, lo que vemos, lo que gustamos, lo que olemos, pero esos sentidos no pueden alcanzar aquella parte espiritual, está muy por encima de nosotros. Entonces nuestra imaginación, aunque Dios se comunica con nosotros y esa es la parte espiritual, tampoco podemos explicar a Dios. Para mí, y yo lo voy a decir, tengo problemas con las doctrinas que están apareciendo que tratan de explicar a Dios. Dios hace esto, Dios es así, Dios no es así, hay que verlo de esta manera. No me importa de quién vengan, de Lutero, de Calvino o de cualquier otro ser humano. Lo que tenemos que ser apasionados es que dice la palabra de Dios, sencillamente. Entonces, yo recuerdo una vez, mis hijas estaban en una escuela evangélica allá en Puerto La Cruz. Bueno, antes de eso llega a la oficina de la iglesia Bautista Jesucristo del Camino alguien vendiendo unos, imagínense la época, ¿no? Pero eran unos, ¿cómo se llama eso? Videocassette, ¿no? Que eran unas cosas así grandes. VHS. Con películas, con canciones y comiquitas, algo así, para niños. Y aparecía el viejito de pelo blanco, una túnica blanca con pelo negro y una cosa roja, una banda roja, que era Jesucristo. Cuando yo veo eso, y me están diciendo que ellos son parte de un grupo que se llama La Familia, yo le dije, te voy a decir por qué no voy a comprar eso. ¿Y por qué le voy a decir a otras iglesias que no te compren eso? Uno, ustedes no son realmente cristianos. Ustedes son los que antes se llamaban los niños de Dios o los hijos de Dios. Y con eso tú estás pecando porque tú estás haciéndote una imagen de Dios. Y la Biblia me dice que no te harás imagen de Él. Porque Dios es espíritu. Y salió de ahí casi corriendo. Pero eso se lo estaban vendiendo y lo compraron la gente del colegio evangélico.
Eso desdice lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está tocando esa manera de ver las cosas? El hecho de que el Antiguo Testamento que dice que Dios es uno. Oye Israel, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Trinidad no destruye, sigue siendo uno, pero Dios se ha manifestado para que el hombre entienda su mensaje, quién es Él, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a la preexistencia de Jesucristo, tenemos que entrar a ese Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Juan 8:58, Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, y otra vez viene esa palabra, lapidaria, tremenda. Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, yo soy. Y él les está diciendo, y la gente que está ahí, sobre todo los fariseos y esa gente, abrieron los ojos así más grandes que los míos. Yo soy. O sea, existía y era antes de Abraham. Él mismo lo declara. O Jesucristo es loco, o realmente dijo lo que él era. Él oraba al Padre, Juan 17 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes del tiempo. Y este es un lenguaje filosófico interesante, porque hablar de eternidad es hablar de otra cosa aparte del tiempo, no la podemos entender. Y hay otros pasajes que hablan de la salvación ya predeterminada, cuando 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinado, hablando de Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Desde ese punto de vista ya existía Cristo, sí. Pero ¿qué Cristo? ¿O cómo era Cristo? Y nos imaginamos entonces al de pelo negro con bata blanca. Y pregunto, ¿Jesucristo para la gente del Amazonas no puede tener también taparrabo? Y para los esquimales también con traje de esquimal. ¿Me entienden? Se presenta y da una imagen al pueblo hebreo. Pero la imagen de Cristo no hay que verla tan materialmente, físicamente, sino algo mucho más allá que nosotros no podemos entender. Algunos eruditos ven la Trinidad en Génesis 1:26. Esa es una discusión hasta el día de hoy. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero él luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Ya no dice a la imagen de tres. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y luego dice varón y hembra los creó. Es que Dios es varón y hembra. O sea, para explicar esto uno no puede hacerlo solamente en términos humanos. Ahora, si usted quiere creer, no hay ningún problema. Que allí se vislumbra la Trinidad, usted no está equivocado. Pero aprendí algo de este erudito que hablé al principio, James Crawford. Él dice, uno también tiene que ver aquí una expresión lingüística del hebreo. Porque ese es como hablar de un plural de majestad. O sea, a una majestad, a un personaje de importancia, hablaba como si fueran varios. Aunque el Papa no tiene una importancia divina, de ninguna manera, pero para hablar de su importancia, de lo que él firmaba, lo que él hablaba en plural. Nosotros decidimos, hagamos, entendemos, y está hablando desde él solamente. Pero en el idioma hebreo hay un plural de majestad, y ese es el que utiliza aquí. Ahora, para mí no habla ahí de la Trinidad. Pero otra vez, ya aquí estamos llegando a maneras de explicar que no se contradicen, o sea, que no son ninguna herejía. Si alguien lo cree, está bien, no hay ningún problema. Y si alguien dice, porque usted le habla a un judío y le va a decir, este plural no es de tres, es un plural de majestad, y tiene razón. Voy bien. Aquí tengo que ser honesto, realmente.
Entonces, la cláusula. Entonces, Cristo está presente en la eternidad, o sea, desde antes de la creación. Y la eternidad, que no podemos decir pasado, presente y futuro. Eternidad es eternidad. Cristo está presente en la eternidad, pero Cristo está presente en el espacio-tiempo de la historia. O sea, desde la creación, y estará presente hasta la segunda venida de Cristo. O sea, en la eternidad y en lo que llamamos espacio-tiempo. Y de manera especial, Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento. Esta es la conclusión de la primera parte. ¿Vamos bien? Esto lo van a tener ustedes. Esta es la guía. Va a llegar a su teléfono, ustedes la pueden reproducir. Son 7 páginas de esta guía. Después le pongo a ustedes una nota porque vieron la materia de Cristología, principios de Cristología. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Dice, pastor, ahora sí. Pero tenía que explicar todo esto para entrar ahora al Antiguo Testamento. La revelación del Antiguo Testamento anticipa la obra de Cristo en una variedad de formas. Vamos a ver algunas maneras de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Claro, no exhaustivamente, porque aquí viene algo hasta de hermenéutica, qué sé yo, de principios de interpretación bíblica. Algunas maneras por medio de las cuales el Antiguo Testamento vislumbra la persona del Señor Jesucristo, tal y como se ve en el Nuevo Testamento. Tienen preparadas las Biblias por si tienen que buscar o leer aquí. La primera son las profecías que apuntan a Jesucristo, que apuntan al Mesías. Entonces, históricamente hay una figura del Mesías. Pero, ¿cuándo en el pueblo de Israel se habla del Mesías? O sea, Moisés no habló del Mesías. O sea, perdón, habló de un Mesías, pero no tiene la palabra Mesías como tal. En los Salmos no aparece la palabra Mesías. Los profetas tampoco tienen como tal la palabra. Pero en algún momento, y sobre todo los profetas, hablaban de un personaje que vendría. Y los profetas comenzaron a ir atrás y a hablar de pasajes de la Torá, o sea, de la ley, que hablaba de esa persona. Pero realmente fue después del exilio que aparece, ellos comienzan a hablar de la figura de un Mesías, de un ungido, de una persona que vendría a ser Salvador de Israel. Pero que los profetas van a decir, no solamente Salvador de Israel, va a ser Salvador de toda la humanidad, va a cumplir el propósito de Dios, hasta que ellos, cuando viene Jesucristo, en aquella época ya había una clara, lecciones claras acerca de esa persona que era el Mesías. ¿Van entendiendo? Porque así se desarrollan doctrinas y pensamientos de la palabra de Dios. Pero entonces, cuando algunos profetas comenzaron a ver a esa persona, entonces comienzan a decir y a irse al principio. Y cuando la gente del Nuevo Testamento ve y oye el lenguaje de Jesucristo y el mensaje de Jesucristo, dice, esto que dice Jesucristo, lo dijeron los profetas. Y fue dicho desde el principio. Por eso la Biblia se forma con lo que ahora hablamos, entendemos como Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, ambas revelaciones de Dios. Es por eso entonces que el Antiguo Testamento tiene un lenguaje escatológico, porque va a apuntar a la venida de Cristo y en un sentido también a la segunda venida de Cristo, porque ese es el Mesías. ¿Se entiende esto que estoy hablando? Tenía que explicar el Nuevo Testamento para entender que todo esto que expliqué es basado en el Antiguo Testamento. Profecías que apuntan a Jesucristo. Pasaríamos aquí un taller más largo hablando de versículo por versículo, que son más de 300 profecías que tiene el Antiguo Testamento.
que apuntan a Jesucristo y a su cumplimiento. Uno dice, mire, si son 300, no más de 300, y todas esas apuntan a lo que hizo Jesucristo, entonces ¿es Jesucristo no el Mesías? Por eso hay muchos judíos que se han convertido al Evangelio del Señor Jesucristo. Son mesiánicos, porque han entendido que todo eso apunta al Señor Jesucristo. Anuncian la venida de ese Mesías en el Salvador. Por eso es que es Cristo, por eso es que se llama Jesucristo. Jesús el Cristo. Es como decir Jesús el Mesías. Pero en vez de hacerlo en hebreo, está en el griego. Por ejemplo, la primera profecía está en Génesis 3.15. ¿Alguien lea Génesis 3.15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se hace presente el pecado. Adán y Eva transgreden, se rebelan contra la orden, el precepto, lo que Dios había dicho. Pero se dirige primero a la serpiente y le dice estas palabras. Y habla de él, de la serpiente y la mujer, de la simiente, de la descendencia de la mujer y de la serpiente. En Apocalipsis dice que el diablo es la serpiente antigua. Entonces Dios promete aquí la venida de un redentor. O sea, aparece el príncipe de este siglo a través del pecado, la rebelión contra Dios. Pero el Señor dice, Dios dice, va a venir un día en que la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. O sea, ¿cómo se mata a la culebra? Aunque ella te va a herir en el calcañar. Y como serpiente venenosa, suficiente que ataque el pie para inyectar veneno. Pero aún el pueblo judío entienden que esta es la primera referencia al Mesías. Pero fíjense cómo se escribió eso sin decir que vendría un Mesías. Eso lo van a interpretar los profetas y los apóstoles. Pero como Dios es, y es su palabra, como Dios es el autor de las Escrituras, entonces aparece ya aquí un plan redentor en este pasaje. Entonces la primera profecía acerca del Mesías. Isaías 7:14, ¿qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Ok. ¿Y Emmanuel significa? Dios con nosotros. Eso es algo filosófico. No, vendrá un Emmanuel y se va a llamar Emmanuel. No, en la Biblia hay que ver los significados. Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que el Mesías no representaba, era Dios, Jehová con nosotros. Una profecía que anuncia la presencia de Dios. O sea, ellos pensaban que el mismo Jehová Dios se iba a hacer presente en el pueblo, porque para ellos era un asunto de honor teológico. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Él se iba a revelar, porque ese Mesías iba a ser Dios con nosotros. Ellos lo entendían de esa manera. Ellos no entendían que vendría otro Dios, sino Jehová, Dios. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeño, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, hasta ahí, gracias, hermano. Fíjense, este es un versículo que se dice en Navidad, ¿no es así? Y nosotros decimos la profecía dónde iba a nacer el Cristo. Está bien, pero fíjense lo que dice más adelante. Dice, ¿y sus salidas son desde cuándo? Desde el principio. Y Dios lo dice, desde los días
Aquí hay que entender, no es que la eternidad tiene días, sino está señalando la eternidad y la eternidad. O sea, la eternidad desde atrás y la eternidad adelante. Ese es el Mesías. Y cuando, fíjense, hasta Herodes quería saber la verdad. Cuando vinieron los magos, los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, más o menos, los sabios del oriente, llegaron hasta Jerusalén, y llegaron hasta donde estaba el rey Herodes. Y cuando el rey Herodes vio que iban a donde un rey, ya le entendía, esto están buscando la profecía. Y llama a los religiosos, sacerdotes, y le dice, averigüen en las escrituras dónde es que van a ser ese rey. Y ellos le dijeron, no, Herodes, tú eres el único rey. No, le dijeron, van a ser en Belén. Y buscaron, vieron este pasaje, que habla de el Mesías. O sea, entonces la figura, cuando vieron a Jesucristo, la figura del Mesías ya preexiste o existe en el lenguaje, en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? ¿Les está gustando? Denle like, pongan un corazoncito. Así es que parece, ¿no? En Instagram y el TikTok. Isaías 43, 10 y 11, ¿qué dice? Vosotros me sois testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de no fue formado Dios, de mí no lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Para mí este es uno de los versículos más interesantes en el Antiguo Testamento en este tema. Ustedes son mis testigos, y habla del pueblo, y mi siervo que yo escogí. Pero dice algo importante que también tiene que ver con nosotros. Porque no solamente es que somos cristianos y más nada. Tenemos que crecer sobre todo en el conocimiento de Dios. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Lo que le dijo a Moisés, ¿quién voy a decir que me envía? Dile que yo soy como el que soy te envía. O sea, tú tienes que irme conociendo. ¿Y cómo Moisés conoció a Dios? Moisés era el que hablaba cara a cara con Dios. Lo fue conociendo un día, y al otro día, y al otro día. Pero entonces dice, por experiencia, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y luego dice, antes de mí no fue formado Dios. O sea, Jesucristo no era un Dios. Porque dice, fuera de mí no fue formado Dios. Pero luego dice, ni lo será después de mí. Y luego dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y el Mesías iba a ser Salvador, porque el Mesías era Emmanuel, Dios, Jehová con nosotros. Isaías 61, 1 y 2, muy famoso porque dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está hablando del Mesías. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor Jesucristo abre el libro, el rollo del profeta Isaías, en una sinagoga en Nazaret. Y después que lee esto, se sienta para enseñar. Porque no es como ahora, que la gente se levanta a enseñar. Allí se sentaba frente a la gente. Y de pronto dice, esta profecía se ha cumplido hoy, ahorita, entre ustedes. El Señor Jesucristo está loco, man. Estaba loco. Era un mentiroso, un lunático. O era Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús leyó el pasaje. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso es que después de la resurrección se le aparece a los discípulos y le dice, insensatos, tardos de corazón para entender. Es como si me lo dijera a mí.
Y a ustedes también, no me dejen solo en esto. Otra palabra interesante. Daniel 7, 3 y 14. ¿Alguien lo lee? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que será destruido. Que no será. ¿Por qué se llama al Mesías y a Jesucristo el Hijo del Hombre? Era perfecto Dios y era perfecto hombre. Pero aquí dice algo bien interesante, y es de donde surge ese término. Porque dice, vino del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. O sea, lo vi de manera como yo los veo a ustedes. Fíjense cómo Dios impresiona los sentidos con una verdad que nosotros tenemos que saber interpretar también. Por eso dice, el Mesías es Dios con nosotros, pero vendrá como un hijo de hombre. Interpretando, es la palabra de Dios interpretada para que nosotros podamos entender. ¿Cómo podemos entender nosotros cómo tenemos que comportarnos? Alguien tenía que demostrarlo. Entonces Dios se hizo hombre para demostrarnos a nosotros cómo ser buenos cristianos. Hay que verlo de esa manera. El Salmo 22 es interesante porque de ahí, y eso apenas lo voy a mencionar, dice aspectos de la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahí de pronto dice un versículo, y lo dice en los Salmos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo Jesucristo en la cruz. Todos los que me ven me escarnecen, estiren la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele él, puesto que en él se complacía. ¿No se lo dijeron a Jesús? Horadaron mis manos y mis pies. Los salmos también hay que verlo no solamente como poesía y sabiduría, sino como profecía también. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Cosas que ocurrieron en la resurrección. Esto también lo voy a mencionar, pero si ustedes leen Isaías 53, en adelante está hablando también de cosas que ocurrieron en la vida del Señor Jesucristo, su sufrimiento, su crucifixión y su resurrección también. Ustedes lo pueden leer más adelante. Por ejemplo, de la resurrección, también lo habla el Antiguo Testamento. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuando Esteban estaba hablando del mensaje, estaba diciendo, David vio corrupción. David se murió. Pero él aquí estaba señalando, era al Mesías, a Jesucristo, etcétera. Ustedes van a leer esto. Pero esto sí, voy a detenerme un poquito. En el Malaquías 3:1, siempre vamos a comparar un pasaje con el otro. El siguiente, aquí. Yo lo voy a leer porque ahí está muy pequeño. Malaquías 3:1, porque Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes vosotros buscáis, la idea del Mesías, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ahorita voy a hablar en cuanto al ángel de Jehová. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego cuando habla de Juan el Bautista, su papá, Zacarías, dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia de ¿quién? Del Señor, de Jehová, del Mesías, para preparar sus caminos. Joel dijo, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero ¿qué dice en el libro de los Hechos? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, de Jesucristo, será salvo. ¿Entienden cómo lo veían? Lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Luego Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en el Nuevo Testamento romano dice, pero tú,
¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿El tribunal es de Dios o de Cristo? ¿Me entienden? Hay una correspondencia interesante en esta. Ahora vamos a hablar de una segunda cosa que tal vez algunos estaban preparados para oír en cuanto a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero otra vez, hay que tener cuidado con pensar que Jesucristo, así como se presentó a los discípulos en forma humana, así era la nariz, así eran las orejas, así era el pelo del Señor Jesucristo cuando se piensa que se presentó en el Antiguo Testamento de forma visible. Porque otra vez, hay que tener cuidado en utilizar nuestra imaginación por encima de los principios y de la verdad de la palabra. ¿Saben lo que es una teofanía? Una teofanía habla de la representación de Dios, vamos a decir así, mostrándose en forma humana al ser humano, y aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por eso hay una pregunta: teofanía, ¿figura humana de Jesucristo? Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo salgo de este rollo de aquí a las 12. Pareciera que en historias del Antiguo Testamento hubo apariciones preencarnadas del Hijo de Dios. Yo digo pareciera, por lo que voy a explicar. Pero una teofanía, teo y aparición, en la Biblia es una manifestación de Dios que es tangible para los sentidos humanos. Por ejemplo, Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Una manifestación de Dios que es tangible para los sentidos humanos. Aunque, como les dije, hay términos que hablan de Dios, eso se llama antropomorfismo. Cuando habla de la diestra de Dios, cuando habla de Dios cabalgando sobre las nubes, cuando dice olor grato delante del Señor, Dios mira, Dios oye. Eso es antropomorfismo, o sea, le estamos dando acciones a Dios como el ser humano. Pero es la manera, porque de otra manera no entendíamos. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Pero lo que sí queda establecido es la verdad del poder de Dios. O sea, Dios puede tomar forma humana. Es el hombre el que no puede tomar forma de Dios. Dios puede tomar forma de hombre. El hombre es quien no puede tomar forma de Dios. Está el término ángel del Señor. Y algunos dicen que el ángel del Señor era literalmente Jesucristo. Si algunos piensan que es así, yo no tengo ningún problema. O sea, no es una doctrina herética. Otros piensan que no, que son ángeles del Señor que Dios utilizaba para guiar a su pueblo. Pero algunos hablan de cristofanía. O sea, teofanía es la encarnación de Dios. Pero escúcheme bien, si Dios está mostrándose en forma humana, Jesucristo está mostrándose en forma humana y el Espíritu Santo también. ¿Me entiende? O sea, es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero cuando se habla de el ángel de Jehová y dicen, bueno, que eso era Cristo, no tengo ningún problema. Pero el principio es que Dios se está mostrando al ser humano. Pero algunos hablan de cristofanía. No se puede asegurar completamente esto en forma cierta, porque otros ven una intervención angelical. O sea, mi problema es cuando se asegura eso tiene que ser así, y si usted no lo cree de esa manera, usted no es cristiano. Ahí sí tenemos problemas. Entonces pasamos al término de dogma. A creerlo, y si tú no lo crees, no eres tan cristiano como yo. Eso sí es el problema. ¿Me están entendiendo eso, verdad? Otra vez. Hay cosas en las que podemos diferir, o sea, en cuanto a pensamiento, pero que en nada entorpece la doctrina de Dios y de Jesucristo. Otra vez en letra pequeña. Si yo voy a dar esto en otra ocasión, yo separo, ¿no? Lo que pasa es que yo dije, a lo mejor se va a leer, pero no es así. Acuérdense que todo esto está aquí en la guía, que ustedes van a recibir. Pero este es un pasaje bien interesante que desde hace muchos años me ha llamado la atención. Y es el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que comienza cuando a Abraham se le aparecen tres personajes. Estaban, dice, en el encinar de Mamre, pero comienza diciendo, después se le apareció Jehová.
Comienza así, se le apareció Jehová. Y echan el cuento, o sea, dan el relato. Él estaba sentado en la tienda, alzó los ojos y vio 3 varones. Pero fíjense que comienza diciendo, se le apareció Jehová y aparecen 3 varones sentados junto a él. Entonces Abraham corrió a recibirlo, se postra en tierra delante de ellos, o sea, lo saluda. Y uno de ellos le va a decir que a Sara iba a quedar embarazada. Y Sara se ríe. Y uno de ellos le dice, ¿por qué se está riendo Sara? No, yo no me estoy riendo, me estoy acordando de un chiste solamente. No te reíste. Pero interesante porque dice, entonces Jehová, uno de los 3, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Se le apareció Jehová. Hay 3 personajes que él ve, que él toca, que están comiendo, y uno de ellos les dice, ¿por qué se ha reído Sara? No sé si a usted le ha llamado la atención eso en algún momento, pero se presenta como Jehová en el relato. A lo mejor Abraham no está tan consciente de esto, sino que después que se escribió, está escribiendo el testimonio completo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces conversan. Se levantan los 3. Los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos, acompañándole. Y luego, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que les voy a hacer. Bueno, ya no son los 3, es que Abraham está hablando a su mente y a su corazón. Vamos a oír. Y luego dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Más adelante dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Entonces dijo, ¿estás viendo? Se apartaron los 3. Seguimos leyendo. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, y aquí hay una conversación que para mí es una intercesión, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 10, no había uno, porque ni siquiera Lot. Destruirás, exacto. Entonces, llegaron pues, ¿cuántos llegaron a Sodoma y Gomorra? 2. ¿Quién quedó con Abraham? Jehová. Eso es una teofanía, una manifestación física de Dios. Y Lot estaba sentado a la puerta y viéndole Lot se levantó a recibirlo, se inclinó hacia el suelo. Entonces, esto es una teofanía. La pregunta al final, ¿será esto una cristofanía? O sea, lo que yo quiero es que piensen eso. Sí, puede ser. En el sentido de que ese es el mismo Cristo que caminó con nosotros. Puede ser. Pero pensar solamente en eso es... O sea, se puede pensar, pero hay que ir más allá para la enseñanza de que Dios puede tomar forma humana. Y Dios puede hablar a través de una zarza que ardía pero no se consumía. Porque le habló Dios desde allí. Y eso es teofanía también. Esa representación de Dios. Génesis 32, 22 al 30, que también es un pasaje maravilloso. Algún día pudiera venir a predicar de este pasaje. Me encanta. Porque usted no pelea contra Dios, usted tiene que pelear con Dios. Y esta es la pelea de Jacob y un ángel. Pero el varón estaba allí hasta que rayaba el alba. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Antes, dice el Señor, el ángel le decía, suéltame, o el varón, porque era una presencia física ahí. Y él dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Usted ha orado así. Señor, no me sueltes, Señor, ¿por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué me abandonaste? Y el Señor agarraba, pero si yo no te he soltado. Y dice, Señor, no me dejes, Señor, no te apartes de mí. ¿Quién dijo que yo me he apartado de ti? Nuestra oración es, yo soy el que no te voy a soltar.
Pero ese es otro mensaje. Pero después le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero extraña victoria. No sé si tú te acuerdas, Alejandro, pero una vez fue Aaron Espinosa a predicar a la primera Maracaibo y habló de este mensaje. Jamás me olvido. Porque él decía, fíjense la victoria de Jacob. Jacob nunca más iba a olvidar que él venció. Pero salió cojo. Vencí. Y usted piensa que es una derrota cuando le pasan cosas en la vida y el Señor le está enseñando. Pero si usted ha vencido con Dios, no contra Dios, eso es una victoria. Pero dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Otra vez el interés de aquella época de conocer el nombre de dioses, de ese tipo de personas. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo que vi a Dios teofanía, cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Es esto una cristofanía? Puede ser. Pero aquí lo que dice es que Dios puede tomar forma humana. Para que después en el Nuevo Testamento se entendiera qué significa que Dios tomó forma humana en Jesucristo. Daniel, cuando esos tres amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? No fueron tres que pusieron ahí, y aquí yo veo 4. ¿No les ha llamado la atención eso? ¿Quién era el cuarto? Jesucristo. Puede ser. El mismo Jesucristo de carne, el que vivió con los discípulos, puede ser. Pero lo que sí estamos seguros que era Dios manifestando su presencia allí para que lo vieran al testimonio. De verdad que yo no sé, no me vayan a hacer esa pregunta. Cuando estemos en el cielo vamos a ver a Nabucodonosor allá, no sé. Pero Nabucodonosor creyó, ¿no? Y después que se puso como un endemoniado, como una bestia, dice que le dio la gloria al Señor. Dice, yo me equivoqué y esto es un castigo de Dios. Y después de ahí no se habla más de Nabucodonosor. Si lo vamos a ver en el cielo, allá sabremos. Porque dice, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. O sea, es diferente a los otros. Y cuando salieron 4. 3. ¿Están emocionados, hermano? Yo me estoy emocionando. Lo único que tengo es hambre, pero no hay problema. Eso nos hace muy humanos. Otro tipo de teofanía. La zarza que ardía y no se consumía, por ejemplo. En el monte Sinaí dice que Dios descendió allí. Y la gente lo vio en forma de toda esa montaña con fuego y relámpagos y trompetas. Pero era una presencia tan terrible que la gente decía, sube tú solito, Moisés, nosotros estamos aquí. Pero me llama la atención la visión de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, a Jehová, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y todo ese lugar se llenó de humo, y los quiciales de las puertas se estremecían. Y dice que él oyó a los serafines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuando el Señor, es lo que nos pasa adoración, pero ese es otro taller. Ve al Señor. Y luego él está extasiado viendo al Señor y en algún momento dice, ¡ay de mí! Me voy a morir.
porque nadie puede ver a Dios y quedarse vivo. Y dice, ay de mí, porque siendo un pecador de labios inmundos y viviendo en un pueblo de labios inmundos, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, siendo mi vida contaminada por el pecado y viviendo en un mundo contaminado, mis ojos han visto ¿a quién? Al Señor, a Jehová de los ejércitos. Y Dios no le dice, no, pobrecito, tú eres un profeta, tú lo que tienes es bajo autoestima. No, el Señor hace todo con una persona que reconoce su presencia. Y dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido de allí del altar donde se confiesan los pecados, donde hay perdón. Y le dice, aquí, dice, esto está sobre tus labios, es cubierto tu pecado, es perdonado tu pecado, es cubierto tu maldad. Es limpiado de maldad. Porque eso es lo que hace el Señor. Vi yo al Señor, teofanía. ¿Dios puede tomar forma humana? Sí. Lo hizo en Jesucristo. Y esa es la lección. Si lo hizo en el Antiguo Testamento, lo puede hacer en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo es Dios. ¿Se están emocionando? Hay otra cosa que se llama tipología, figura, que también se habla en hermenéutica. No sé algunos que han estudiado aquí. Pero una tipología, bíblicamente hablando, porque también hay en el lenguaje castellano ese tipo de figura, es una persona o cosa del Antiguo Testamento que es el tipo, que prefigura a una persona o cosa del Nuevo Testamento, es antitipo. O sea, lo presenta el Antiguo Testamento, ese es el tipo. Y luego, cuando se explica en el Nuevo Testamento, ese es un antitipo. Entonces, tipo proviene de la palabra griega tupos o tupas, que puede significar una impresión. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos estas impresiones o huellas que uno la va a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, Cristo está presente o representado en el Antiguo Testamento en forma de tipos. O sea, no son Cristo, sino que dan testimonio de Él. Los tipos del Antiguo Testamento eran señales que dirigían a los creyentes a la realidad que es Cristo mismo. Por eso la gente podía predicar el Evangelio basados en ¿qué? En el Antiguo Testamento. Dios hablaba de Él, Jesucristo hablaba de Él, ¿basado en qué? En los tipos o lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo que hablamos como presencia. Había una presencia allí en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la la noción de tipología se basa en la existencia de un autor divino. Es Dios el que está señalando en el Antiguo Testamento a Cristo como va a ser presentado en el Nuevo Testamento. Por eso es que podían entenderlo. Por eso es que los misioneros en diferentes lugares del mundo, cuando van a indígenas, sobre todo, a culturas donde no saben de Jesucristo, entonces no comienzan por el Nuevo Testamento. Comienzan por el Antiguo Testamento, relatando las historias, para que entiendan luego quién es Jesucristo, como lo habla el Nuevo Testamento. Porque eso fue lo que pasó en la antigüedad. No vino Jesucristo y murió en la cruz para después crear el mundo. Creó el mundo. Y fue dándole lecciones a la gente para que entendieran lo que pasó en su primera venida. Entonces los tipos en el Antiguo Testamento pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser cosas o eventos que prefiguran la obra del Señor Jesucristo. Pero Abraham, hay que ver eso con lo que dice Hebreo. Pero Abraham, Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Fuerte. Y él sale con Isaac. Y va hasta el lugar donde se cree firmemente que siglos después se iba a levantar una cruz. El monte Moría. Entonces, él camina. Papá, aquí está la leña y aquí está el cuchillo. ¿Dónde está
el sacrificio. Dios proveerá. Todavía en él había una, dentro de su fe que se estaba extinguiendo, pero vamos a decir así, estaba puesta en Dios, dice Dios proveerá. Cuando yo leo esto desde el punto de vista de Hebreo, lo que estaba aquí poniéndose en juego eran algo, bueno, yo no soy un erudito, realmente, pero yo tengo una manera de ver este pasaje. ¿Cómo creía Abraham? Abraham creía, es de Isaac. En el corazón de Abraham estaba lo siguiente: Señor, tú lo matas. Perdón, yo lo mato, pero tú lo resucitas. Tú me dices que lo mato, yo lo mato. Pero él creía que de las cenizas Dios iba a levantar descendencia. O sea, yo lo mato, yo obedezco como estás diciendo. Y tú cumples tu parte y yo no sé cómo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Eso es fe. Mis hermanos. Y cuando iba a levantar, estaba levantando ya el cuchillo. Entonces oyó una voz: ¡párate! ¡No lo hagas! Yo creo que así hizo más o menos Abraham. Respiró. Y dice que levantó los ojos y vio un carnero en una zarza y atrapado en un mogote, vamos a decir. Tomó el carnero y lo ofreció en el lugar de su hijo. Esa historia, ese relato, es un tipo de la obra de la cruz, en la cruz de Jesucristo por nosotros también. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miles de años después, en esa misma montaña, se iba a levantar una cruz donde Jesucristo iba a decir: consumado es. Todo lo que había que hacerse para la redención de la humanidad está hecho. Amén. Amén. Otra cosa que el Señor utilizaba es la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. El Señor de castigo envió unas serpientes venenosas que picaban a la gente, y entonces le decían: ora al Señor Dios por nosotros, Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Levanta una serpiente de bronce, de tal manera que cuando se levante y la gente mire, entonces va a ser sanada. Va a ser el antídoto además, porque las culebras no le van a hacer daño. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Que así como fue levantado la serpiente, él también sería levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Entienden lo que es el tipo? El tipo es la serpiente, la figura, la escultura de la serpiente. Y el antitipo es el Señor Jesucristo siendo en la cruz. De esa manera, Cristo está presente en el Antiguo Testamento como la promesa de salvación cumplida en el Nuevo Testamento. Otros tipos de figura: el ángel de Jehová, cuando él le dice al pueblo de Israel la noche antes de salir del cautiverio, y les dice: voy a pasar el ángel destructor y va a morir cada primogénito de todo lugar. Ninguna plaga tocó al pueblo de Israel, pero en esta última plaga le dice: ustedes van a matar un cordero, ustedes lo van a comer la familia, que es el cordero de la Pascua, pero la sangre van a ponerla en el dintel de la puerta. Cuando Dios ve nuestros corazones, no ve nuestros méritos, ni que somos buenos, ni que nosotros nos podemos salvar. Cuando el Señor Jesucristo nos ve, cuando Dios nos ve en nuestros corazones, ve la sangre del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Éxodo es el tipo. En el Nuevo Testamento es la obra del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es la Pascua también. El verdadero significado de una Pascua es lo que celebramos y nosotros llamamos la Cena del Señor o Santa Cena. ¿Vamos bien?
Pero hay un versículo interesante en el Nuevo Testamento que dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los vivía. Y la roca era Cristo. 1 Corintios 10. Voy a leer unos versículos antes, ¿no? Aunque este es el principal. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, sumergidos dentro de esa experiencia. Y luego dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y luego viene esto. Presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y luego, ¿qué dice? Y la roca era Cristo. Qué manera de ver esa presencia de Dios en el Antiguo Testamento manifestada en el Nuevo Testamento. Dios, Dios. Cristo, Cristo. ¿Vamos bien? Ya estoy terminando, de tal manera que habrá un espacio para preguntas. Pero dice, yo vi en internet algo, y aquí tengo que poner, aunque muchas cosas dije que he investigado, ¿no? Y otras de resultado de mi investigación. Pero un tal Freddy Ladino oficial, no sé si ustedes lo han visto, que él puso aquí, no sé si es de él o de otro, que Cristo en Génesis Cristo es esto, en Éxodo es esto, en todos en cada libro del Antiguo Testamento. O sea, para yo hacer honor a la verdad, hay libros donde exactamente no se nombra a Cristo. ¿Hay una figura que uno puede utilizar para Cristo? Sí. Pero yo hice mi propia composición del Antiguo Testamento. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. Por el pasaje ese, donde dice, y tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en el calcañar, hablando de ellos dos. En Génesis, Cristo es, porque así lo declara, la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo está representado en el Cordero de la Pascua. Realmente. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Haced esto en memoria de mí. Tomad el pan, porque este es mi cuerpo que por ustedes es partido, y la sangre que representa el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. En Levítico, bueno, todo el libro, pero Cristo viene a ser dos cosas: nuestro sumo sacerdote, pero también es ofrenda. Cuando uno lee en Hebreos, dice que Él es el sumo sacerdote que camina por todo el lugar santo y llega hasta el lugar santísimo para presentarte delante del Señor como sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, pero con su propia sangre, no la de los de machos cabríos ni de las becerras. En Números, Cristo es la roca espiritual, tomando esto que acabo de leer, porque habla de allí de que tomaron de la roca, pero espiritualmente significaba la presencia de Jesucristo, de Dios. En Deuteronomio, Cristo es el profeta como Moisés, porque dice Moisés, hablando Dios, levantaré profeta entre ustedes, pero un profeta muy especial, un pasaje mesiánico. En Josué, Cristo puede ser representado como el príncipe del ejército de Jehová. Se presentó delante de él un varón como príncipe del ejército de Jehová. En Jueces, Cristo es considerado el ángel de Jehová, dador del pacto, porque lo dice claramente. En Ruth, Cristo es descendiente humano de ella. ¿Sabían que en la genealogía de Jesús se presentan 3 mujeres que no eran de Israel? Una es Ruth, que era de Moab. Rahab, que era de la gente de Jericó. Y otra dama que tenía que ver con Judá, Tamar. Ustedes saben también.
En 1 y 2 de Samuel, Cristo es quien habría de ser llamado Hijo de David. Y tantas profecías que se dieron, y David mismo hablando. En Reyes y Crónicas, Cristo es el Rey por excelencia. Cuando pidieron un rey, Jehová Dios le dice a Samuel: no te han menospreciado a ti, sino a mí, el Rey. En Job, Cristo es el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y que algún día se levantará del polvo y mis ojos han de verle. En Salmos, entre otras cosas, Cristo es el que habría de sufrir. Salmo 22. En Proverbios y Eclesiastés, Cristo es la sabiduría. Hay un pasaje en Proverbios donde habla de la personificación de la sabiduría. Yo he estado con Jehová, con el Señor antes de la fundación del mundo, etc. En Isaías, entre tantas cosas, Cristo es Emanuel. Cristo es el siervo que habría de llevar nuestros pecados. En Jeremías, Cristo es renuevo justo. Y hay un versículo que lo dice: Jehová, justicia nuestra, dice. En Ezequiel, Cristo es el que da un corazón nuevo, un espíritu nuevo en nosotros. En Daniel, Cristo es el Hijo del Hombre. En Oseas, Cristo es quien nos da vida. En Joel, Cristo es el que derrama el Espíritu Santo y el Salvador. Derramaré de mi espíritu. Y en el Nuevo Testamento habla de Jesucristo derramando su espíritu. En Amós, Cristo es el Salvador de los gentiles. Porque en el concilio, cuando se estaba hablando con el problema si los gentiles también tenían a Cristo como Salvador, y el pastor Santiago, el hermano de Jesucristo, dijo: es que esto fue lo que dijeron los profetas. Esto que está ocurriendo es que es lo que nos está diciendo. Dice los profetas y menciona lo dicho por el Amós. En Jonás, Cristo sería sepultado para la resurrección. Cristo también da como tipo, así como Jonás estuvo. En Miqueas, Cristo es el Mesías que nacería en Belén. En Ageo, Cristo es el deseado de todas las naciones. En Zacarías, Cristo es el Rey de toda la tierra. Y en Malaquías, Cristo es el sol de justicia y salvador. Pueden tomar esto y decir: lo escuché con un pastor joven que habló y dijo esto. Y le van a decir: bueno, lo de Cristo es verdad, lo del otro es que es la mentira. Conclusión: Jesucristo es el tema del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podría decirse que Jesús es la razón de la Biblia, de la palabra de Dios. Él mismo es la palabra viva de Dios. Toda la Biblia es una luz que nos señala el ofrecimiento de Dios de reconciliación, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor.